Hola Santos, ¿cómo estás? Yeah. Poco calor, ¿huh? Pienso 2 o 3 semanas antes vení predicar sobre el bautismo en el Espíritu Santo y pasa la semana él predicar sobre los dones del Espíritu Santo. Pero el sujeto poquito grande, entonces yo no quiero extender más que 40, 50 minutos. Entonces ella apagó y expliqué breve. Ella y yo platicar en la casa poquito, yo quiero expandir poquito en los dones del Espíritu Santo, obviamente por medio de la palabra de Dios, y también quiero compartir poquito personal experiencias. ¿Sabes qué? Dios trabaja con cada uno de nosotros personalidades. Cada uno de nosotros es único, es un facete de diamante que es Cristo. Varios de nosotros hay mucho audaz, mucha personalidad y platicar mucho. Otros de nosotros es más serio, más solemne. Y Dios no forza a ninguna persona a cambio quien tú eres. Él solo trabaja con quien tú eres naturalmente. ¿Entendí? Cada uno de nosotros necesita descubrir nuestro propósito en Cristo y hay de determinar nuestro espíritu para aprender cómo fluye en este propósito. Tristemente, alto por ciento de cristianos creen que yo eres en mi vida natural es quien yo soy. Pero la verdad es, Él creado a nosotros a ser ministros de Él. Mira, yo uso de ejemplo, si este contacto en la pared allá, donde el sonido equipo es conectar de amplificadores de tele. En este contacto es conectar de CFA, de generadores en Guadalajara o donde es de Monterrey, es de actualmente fuente de generación de eléctrico. Pero este contacto, limitado obviamente en este ejemplo por el tamaño de cables, pero hay de toda potencia de CFA eléctrico generar aquí en México. Bueno, nosotros, con el Espíritu Santo, es similar a este contacto. De toda potencia de Dios es dentro de nosotros. ¿Entiende eso? Todos los dones del Espíritu Santo es residente en nuestro espíritu. Cuando tú recibes salvación, tú recibes un poder del Espíritu. Cuando tú recibes el bautismo, es de lleno del Espíritu. Para equipar, para testificar, para evangelizar, para hacer las obras del ministerio. Pero ¿sabes qué? El propósito de todo el Espíritu Santo es para causa de crecer en la iglesia y bendice de creyentes. ¿Entiende? Es muy importante a todos nosotros entender eso. Una cosa mucha gente no entiende es cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú recibes de todo potencial, de todos los dones, pero normalmente tú fluyes en un tipo, por ejemplo, de revelación, de palabras, o milagros, o sanidad, o cualquiera. Varios gente hay o profetizar, solo ellos hablan en lenguas, en otras personas traducir de lenguas es equalizante de profetizar. Pero que es muy importante es entender, si tú fluyes en un mayor don, por ejemplo, en mi vida es de dons de vocal. Yo no clamo ningún título, apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. Yo solo soy siervo.
pero yo reconocen de todo dons es residente en mi vida y Dios puedo mismo de contacto conectar conmigo en cada segundo para utilizarte como Él quiere. Es importante. También, the dons, tú tienes un primario don, el depósito, pero todos los dons es residente y fluye junto para cumplir el propósito de Dios. Muchas veces, por ejemplo, si tú ves una persona, tú recuerdas en la palabra Pablo, el apóstol Pablo, dice, él ve una persona y ver esta persona hay fe para ser sano. Porque esta es la revelación del Espíritu Santo a él. Y después Pablo orar por el Santo para recibir sanidad. O también de dons fluye este mismo en combinar. Por ejemplo, cuando tú ves una persona, tú sientes muchas veces un jale a esta persona. Tú no sabes exactamente por qué, pero tu atención es en foco en esta persona. Normalmente tu orar, yo siempre quiero usar de ejemplo, hay tres cosas. Señor, tú preguntas en tu mente, Señor, ¿qué quieres? ¿Quiero orar por esta persona? Espera o jale de gatillo, por falta de temas. Muchas veces Dios desea solo orar por esta persona. La persona no sabe si tú es en foco en esta persona. Entonces tú just empiezas a orar. Señor, ¿qué es el problema? Ayúdame para entender, para retorno a ti en oración que tú has revelado mi espíritu. Y muchas veces él dice, la persona tiene tristeza o mucha opresión en ellos, vida, o hay cáncer o enfermedad. No importa que Dios ha revelado. En general, alto por ciento de veces, que Dios revelado, Él sanó. Entonces el Espíritu Santo no platicar contigo sin razón, es para cumplir el propósito en la situación. Entonces, so de Dios decir orar, entonces tú just empiezas a orar. Salento, o tú hablar en lenguas, orar en lenguas por la persona, salento. O muchas veces Él decir, espera. Entonces, ok, yo espero. Yo just continuar en oración y contemplar la situación. Y 15 minutos después, o 20 minutos, no importa el tiempo, esta persona just andar a ti y empieza a platicar. Porque el jale del Espíritu jale, ¿entiende? Mira, es importante entender que el Espíritu Santo es el último caballero. Él nunca forza a ninguno de nosotros. Él nunca violar nuestra voluntad libre. O créeme, Él tiene el poder para violar nuestra voluntad libre si Él desea, pero Él nunca violar. Frecuentemente, extrañamente, en mi oración, Señor, yo reconozco muchas veces tu susurro a mí, pero por preocuparte o temor o confundir, yo no obedecer. Señor, yo no solo dar tu permiso a violar mi voluntad libre, yo rogar, Señor, fórzame. Yo quiero obedecer tu voluntad. Tú necesito empuje mi poquito. Ok, yo voy. Yo platicar, ¿entiende? Muchas veces cuando tú ves una persona y quiero orar por la persona y Dios revelado algo es poquito personal o duro y tú no, por vergüenza, tú no quieres compartir. Y también el Espíritu Santo dar sabiduría como orar por situaciones íntimas en gente. Yo recuerdo una vez, probablemente yo compartir con ustedes. Yo ministro en una iglesia en Mississippi, en Estados Unidos. Y hay llamado de altar, 10 personas vienen, mismo normal. Yo siempre busco por la persona, y esta es información personal, busca por la persona quien el Espíritu Santo es sobre, toca. Porque cuando tú orar por esta persona primero, muchas veces es
cadena reacción, en esa persona empieza a temblar llorando, en es infectuoso de todo viene por oración, y después de todo de altar llamado es mucho mejor. Entonces no es solo quien viene primero por oración, quien el Espíritu es sobre quien toca. Orar por esta persona primero, es just observación personal. Well, este grupo de gente viene por oración. Un hombre, es 2 metros y medio, es monstruito, es mismo futbolista de Estados Unidos, es poderoso hombre. Cuando yo veo bajo el brazo. Y yo orar con esta mujer aquí en este lado del grupo de gente, y yo veo él, y cuando yo veo él, el Espíritu Santo decirme, él es infiel a su esposa. Ok, bueno. Y cuando tú orar a él, yo quiero tú gritándolo. Tú eres infiel. Yo tengo de manos de esta mujer. Well, Señor, este gorila, él matóme. Él puede quitar mis brazos y matóme con mi propio brazo. Este hombre es poderoso. Yo pelear mucho en mis jóvenes, pero con este tipo de gorila, yo pienso que no. Y finalmente yo, más y más cerca de él en la línea, yo tomo las manos, en las manos, los dedos, es mismo tú sacar un niño's mano, en mi mano en las manos mismo el niño. Now, esta es la rara ocasión de martillo de Dios cayó. Y él decir, obedecer, no, tú eres infiel. Yo grité con toda mi voz. Tú puedes escuchar un grano de arroz cayó. Es todo silencio. De amigos transporte-me ayer. Él siéntate atrás de la iglesia. Él dice después, me gusta ver un buen pelear. Él expectar este gorila matóme. Él aplastó mis manos. Todos los músculos tensos en el cuerpo. Okay. No puedo escapar, Señor. Here it comes, the golpes viene. Soy listo, yo obedecer. Y finalmente él empieza a temblar en rodear, brazo me. Yo sé el arrepentimiento. 2 personas allá es su esposa, que sospecho él es infiel. Ella cayó en el suelo llorando. Muy raro tiempos de Espíritu Santo no es caballero. Él dice, cayó del martillo de Dios. Pero él siempre protege cuando él usa tu boca para declarar algo, es potencial peligroso. ¿Entiende? Es importante entender. Solamente obedecer al Espíritu Santo en cualquier situación. En 1 Corintios, pienso bien y hablar sobre esto, 12, 7, 11 dice, no sé, bien pusiste, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando decir cada uno es individual, pero también él puede manifestar de don sin combinación. Es importante entender. Porque muchas veces es la mixta de dones. Por ejemplo, si Dios revelado algo a ti, una persona tiene cáncer, o diabético, o cualquier problema. Esta es la palabra de conocimiento, de palabra de vocal, el Espíritu Santo revelado a ti qué es el problema. Y la persona viene para recibir oración, y tú orar por la persona, y Dios toca y sanó. Now, posiblemente combinar de don de sanidad. Sabes que muchas veces la sanidad empieza relativamente lento. Tú orar por la persona, el próximo día siento mejor, el tercer día siento normal. Pero muchas veces el don de milagros es instantáneamente. Yo recuerdo una mujer
Tuncingo, the primera iglesia vine yo plante ayer. Ella tiene the real don de sanidad o milagros. Probablemente es milagros. Tú sabes quién yo hablar sobre. Pero ella tiene temor de don. Entonces ella no quiere orar por otros mucho, porque ella es tímido, no quiere nada ver ella. Yo recuerdo un hombre una vez, él es golpear por un autobús. Los pies cruz camino en chorca, en él andar con, ¿cómo se dice? Palos, o ¿cómo se dice? Él viene del servicio, primera vez. Tiempo de altar, ella orar por él, en frente de todo puede escuchar de huesos, en la pierna just recto, en él andar salir sin los palos completamente normal, instantáneamente. Otra vez en la colonia, un joven, no es parte de la iglesia, él tiene grande tumor en las piernas, dentro de él, extender, 2 o 3 pulgadas. Mismo un enorme huevo. En él tiene fiebre, pero la gente allá en la colonia es muy pobre, no hay dinero ir por doctor o operación. En ellos escucha esta mujer orar por el hombre y Dios cumplir un milagro y pides por ella bien, entonces ella ir tímido a ellos casa, pusiste ellos manos y orar por este joven. Instantáneamente grande erupción adentro del pie desaparece, el fiebre completamente quita, el levántate, salir de casa para jugando. Yo recuerdo aquí en la colonia, cuando Pastor Butch de iglesia en Luisiana visitó nosotros 15 años en el pasado, nuestros vecinos alrededor de la esquina, pienso ellos es the culto de Santo Muertes, no recuerdo, sabes que Dios mostrar el poder a cualquier el deseo. Tú no necesitas ser santo o salvo. Si Él quiere mostrar quién Él es su voluntad. Entonces nosotros ir para evangelizar a ellos. Y el Pastor Butch viene, y en este hombre hay problema con el corazón. Él no puede jugando, no puede hacer nada, es en la silla de ruido. Entonces Butch tiene una palabra de conocimiento. ¿Tú eres enfermo? Puedo orar para ti. Nosotros traducir, porque él no habla ninguna palabra de español. Él es solamente orar en inglés, porque es el propio idioma. En el nombre de Jesucristo, ser sano, ¡pow! Instantáneamente el fuego de Dios cae sobre este niño. El corazón es sano. Él levántate y salir jugando básquetbol allá en la cancha. Por la primera vez en su vida, puede jugando básquetbol. Este es ejemplo como Dios combinar la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, para revelar el problema y después proveernos es de don de sanidad, de milagros, cualquier. Pero Dios nunca es falta en la respuesta por cualquier situación nosotros encontramos. Una cosa yo observé sobre los años es mucha gente es sobre el sujeto del bautismo del Espíritu Santo. Es difícil por ellos recibir este regalo. Mira, el bautismo del Espíritu Santo no es porque la persona es santo, digno, recto, o ellos vida es perfecto. Es un don por servicio, para levantarte de la iglesia de Jesucristo, para bendecir de santos. Es regalo, es gratis. Pero muchedumbre crea, y este es importante. Sabes que en esta iglesia, por ejemplo, varios de ustedes, Lichi, Betty, Moniz, etc., es salva en esta iglesia. La doctrina ellos tenemos es que nosotros predicar. Es nuestra meta para predicar solamente la palabra de Dios, no opinión, que la palabra decir en blanco y negro, las promesas de Dios,
después es entre tú y Dios para Él cumplir las promesas. Tú crea o no crea, toma decisión. Pero muchedumbre viene de servicios. Ellos es parte de otras iglesias, posiblemente es salva en otros ministerios. Y muchos ministerios no fluyen en los dones del Espíritu Santo. Muchos ministerios crea cuando tú recibir salvación, tú recibir todo Dios tiene para ti. No demísquilo como grande es el regalo de salvación, porque sin salvación nada otro existir, nada es importante más que salvación. Pero tú no tienes de todo paquete Dios deseo depositó en nuestras vidas. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia siguiente o seguir de experiencia de salvación. Es muy claro en las Escrituras. Pedro y Pablo, en varias situaciones, el Espíritu Santo guía a ellos de casas de un grupo de hombres. Tú recibir el Espíritu después salvación, ¿en qué bautismo? Nosotros solo el bautizante de Juan, de bautizar en agua. Y después, nosotros nunca escuchamos sobre este bautismo en el Espíritu. Pusiste de manos, el Espíritu cayó en ellos y lleno del Espíritu Santo. Es triste, gente, muchas veces, la doctrina donde tú eres salva determinar en grande parte que tú recibir en el futuro. Si tú creas, cuando tú recibir salvación, tú tienes todo Dios oferta, well, tú nunca buscas por más y probablemente no creas. Y probablemente nunca en tu vida fluye en los dones del Espíritu Santo. También yo conocer a otra gente crea, well, the dons desaparece cuando el último apóstol murió, cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos que escribir Apocalipsis, cuando él morir, es fin. Pero discúlpame, pero yo creo en mi Biblia decir, Dios nunca cambió. Que Él declaró en los días de Cristo andar físicamente aquí, después de muerte, de resurrección, de ascensión al cielo de Cristo. Dios nunca cambió la mente y que Él promesa en este tiempo es válido hoy. ¿Entiende? Es muy importante. Personalmente, yo quiero todo Dios tenemos por mí. Todo Él tenemos. No solo las promesas de cuida o proveer o sanidad o liberación. Yo quiero Dios úsame exactamente como Dios desea úsame. ¿Entiende? Cuando yo decir, cada uno de nosotros necesita descubrir nuestro propósito en Cristo. Por ejemplo, por muchos años yo ir a iglesias y ir a Biblia escuela y yo aprendí más sobre y yo orar por gente. Hay resultados. Pero antes Esteban Nicaud viene a mi casa, golpear la puerta, decir, quiero tú vendemos tu casa, regala tus cosas y muévete a México o tercer mundo. Yo instantáneamente reconozco, este es la puerta. Este es de cumplir mi vida yo espero. Yo no entiendo que existir allá en México. Este es 27 años en el pasado. Yo espero 5 segundos. Dice, ok, yo voy. Yo pusiste mi casa en el mercado. Vendemos en un día por el precio yo pides. En Esteban hay un remolque, siéntate en mi jardín ahora. Regalo de hombre es amigo de él. Jale todos nosotros a Acapulco, nosotros seguir. No hablar ninguna palabra de español, no hay ningún idea que es el futuro aquí, pero yo sabes, este es mi propósito. Yo no clamo ser buen pastor y buen nada, pero este es el propósito y de cumplir mi vida. ¿Entiende? Y varios de ustedes es el fruto de mi obedecer del Espíritu Santo 27 años en el pasado,
No sé, yo no viene aquí, otro misionero no viene, ustedes se salvan, parte otra iglesia. Dios tiene los caminos. Si ninguno de nosotros quiere escuchar a Él y obedecer a Él, Él tiene otros. Pero mi punto es, personalmente, de cumplir, o just cumplirme, ¿entiende? Por toda mi vida, yo sé, después yo recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo siento la jale del ministerio, pero ¿cómo, Señor? Mi iglesia en Texas, todo el ministerio, hay trajes y corbatas, y, yo soy más no formal, Mira, mi playera es fuera de mi cinturón. Es just como yo soy. Entonces yo nunca encuentro mi lugar. No puedo cumplir la llamada de Dios a mí. Entonces Dios envía-me al lugar donde este no es importante. Porque no es formal. ¿Entiende? Tú observar nosotros es hermana Lichi o hermano Ricardo, muy formal. Demande, cuando tú hablas conmigo, yo soy pastor. No, just Mike, siervo, ¿entiende? Porque nosotros es igual en los ojos de Dios, diferentes responsabilidades, pero el mismo llamado de Dios. Descubre tu propósito en Cristo y no hay ningún preocuparte o temor, solamente te rinde y obedecer. A otro fe por mismo Espíritu y otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, otro hacer milagros, otros profecía, otro discernimiento de espíritus y otro diversos géneros de lenguas y otros de interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, perteneciendo a cada uno en particular como Él quiere. Nunca, por ejemplo, de algo, discernimiento de espíritus, nosotros no platicar mucho sobre pero es muy, muy importante. Entiende, por ejemplo, en enfermedades. Hay enfermedades que es orgánico, uso este ejemplo. Tú como chuletas y helado cada día, posiblemente hay problemas con tu corazón, tu colesterol explotó, tu peso explotó, y tú hay problemas causa por orgánico abuso de tu cuerpo. Pero también hay espíritus que causan enfermedades en gente. Y cuando tú orar por una persona, el don de discernimiento de espíritus es muy importante. También fluye con el don de conocimiento, de palabra de sabiduría. Información que es de espíritu, que es una operación que causa la enfermedad. Muchas veces, por ejemplo, hay espíritus de cáncer. No todo cáncer es resultado de espíritus, pero algunas veces sí. Y discernimiento es muy, muy importante. Mira, tú puedes orar todo el día por una persona, hay problema con diabético o algo, pero si de raíz es espíritu, y tú no tomas autoridad sobre el espíritu y corta de raíz en el nombre de Jesucristo, hecho eso, la persona no es sano. ¿Entiende? Entonces es muy importante, cada uno de nosotros escucha la voz del Espíritu Santo. También, en esta es observación, cuando tú eres nuevo en el bautismo del Espíritu Santo, Él muchas veces habla contigo con voz alto. Cuando tú oras con gente es muy claro porque Él just explotó en tu espíritu y tú escuchas la voz de Él. Pero sobre el tiempo, cuando nosotros madura, Él bájalo de volumen y muchas veces solo susurra una palabra. Una palabra. Porque Él desarrollar relación con nosotros mismos
Mismo un padre con hijos. Madres y padres, ¿te gusta gritándolo contra tus hijos o hijas cada vez para causa ellos obedecer? Voz natural. O muchas veces solo un ver, una expresión. Levántate un pestaño, es suficiente. ¿Entiende? Nuestro Padre Celestial quiere hablar con nosotros mismos. Solamente just un sentimiento. Tú siento, necesito orar por Kenia. No sé por qué. Just siento. Él no decir, just obedecer y fluye en la dirección tu siento. ¿Entiende? Porque Dios quiere desarrollar relación nosotros más íntimo que en cada otra relación en nuestra vida. Él es nuestro Padre Celestial. El último caballero. Él no quiere gritando. Él no quiere fuerza en nosotros. Solo de sentimiento, de sugestivo. ¿Entiende? Porque ese es como Él quiere funcionar en nuestra vida. En Efesios 4, 11 a 13, decir, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, por la edificación del cuerpo de Cristo. Mismo yo decía, mira, yo no clamo ningún título nada más. Pero de razón yo predicar este tipo de mensajes es para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Es mi ferviente deseo, cada uno de nosotros toma el grande paso dentro del ministerio de Dios tenemos por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros fluye diferente en Él. Pero es el mismo Espíritu. No hay uno más grande que otro, solo diferente. Y Él trabaja con tu propia personalidad. ¿Entiende? Si tú eres persona tímido, posiblemente Él usa solo para interceder. ¿Sabes que nada es más importante que intercesión, oración? Cuando tú permites al Espíritu Santo derramaste de problemas, de sentimientos de otros sobre ti en tu tiempo de oración, privado en mitad de la noche, en tu recámara, en tu closet. Muchas veces tu temblor llorando porque tú sientes el problema de persona tu orar por. Pero tú interceder entre ellos problema y Satanás o Dios, depende de la situación. Tú interceder en Señor. Sanó Juan, sanó Juanita. Señor, liberar a ellos, proveer. Oh, Señor, yo siento a ellos angustia. ¿Por qué? Y Dios, cuando el peso de la situación, levántate de ti, tú sabes, Dios escucha y la respuesta es en camino por la persona tu interceder. Hay mucha gente, ninguna persona sabe ellos es intercesor en oración, porque ellos siéntate en la iglesia, no necesito recibir noticia de gente o crédito, porque ellos solamente obedecer la jala del Espíritu Santo. Gracias a Dios por gente obedecer y orar por cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando yo recibí salvación, yo encuentro a mi tío, yo no veo él, yo soy 45 años de edad, salva, lleno del Espíritu Santo, en una family reunion en Washington. Mi tío es de joven hermana, mi madre. Él pregunta me, suave, ¿qué pasó contigo, Mike? I say, well, yo soy salva, lleno del Espíritu Santo. Él brinca en aire, gritándolo. Dice, yo orar para ti personalmente por 22 años. Tú eres la primera persona en tu propia familia a recibir salvación. Él interceder por mí por 22 años, yo no conocer. Si Dios salva mi aparte de ese, ¿quién sabe? Pero nunca por un segundo pienso, cuando tú orar, interceder por otros no es importante en el reino de Dios. Créeme, este es uno de los más
sacrificio cosas tú puedo hacer, porque tú nunca es público, nunca recibir crédito en los ojos de otros. Pero cuando tú escuchas los resultados de persona, tú orar por el salva, tu espíritu brinca, yeah. ¿Sí? O sano, o proveer, o liberar, cualquier. Nosotros propósito es para levantarte de santos, cada una. La razón yo predicar es para compartir que la palabra de Dios decir es la voluntad de Dios por cada uno de nosotros. No es para crédito por yo mismo. Yo soy feliz si yo nunca predicar otra vez en toda mi vida. En verdad. Yo considero esto. Cuando mi tiempo es fin, eso está bien. Pero yo quiero depositar poquito de palabra, o mucho de palabra, poquito de experiencias en cada uno. Yo recuerdo, la primera vez yo encuentro real 5 dedos ministerio en la palabra de Dios, en el reino de Dios. Es 45 años en el pasado. Yo soy salva 5 años. Recibir el bautismo en cosas en el Espíritu empieza funcionó en mí. Y yo soy muy emocionado sobre eso. Yo no entendí mucho. Pero mi pastor, Ken Dunbar, sacarme empieza discípulo, me explique cosas, yo experiencia. Y porque él no siento amenaza, porque, un hombre joven que empieza a fluir en los dones y the profético algo, the dones de revelación. Mucho pastor siento amenaza porque congregante fluye en cosas más que yo mismo. Yo no quiero aplastar, pero ¿quién? No. Ven, explique. Y él siéntate conmigo por horas y horas y explique cosas yo experiencia que yo no entiendo. En este tipo de cosas yo quiero compartir con ustedes. Como ministro, como busco por la persona de Espíritu sobre. Dios guía cada uno de nosotros en el momento como se pongo a hablar, como ministro que declaró, que hechizó, ¿entiende? Y cada uno de nosotros fluye diferente, pero es el mismo espíritu. Entonces este profeta de iglesia es Filadelfia. Nosotros nombre esta iglesia para honrar Ken Dunbar, mi viejo pastor, es muerto por 10 años. Es Filadelfia Iglesia en New Orleans. En este profeta vienen a 300 personas. No hay ningún sillón vacío, gente atrás a pie, porque es el profeta viene y todo quiero escuchar del profeta. Y él dice, tú, en punto. Y yo soy, 10 carriles de sillos atrás. Gente dice, ¿yo? Dice, no. Entonces es, abrir. Y pum, mismo de mar abierto por Moisés. Finalmente es todo abierto en el punto. Tú, yo, a pie. Oh no, yo arrepentimiento de cada pecado yo puedo imaginar, cada pensamiento, cada hecho, cada palabra mala. Señor, tú quieres revelar a mí del mundo, yo te rindo, yo confesar, yo soy pecador. Él empieza a hablar sobre cosas, platicar en el coche, en camino por la iglesia, él referencia de cosas nosotros platicar en el coche. También yo siempre resbaló mi zapato cuando andar y consumí esta parte de tacón, o como se dice. Y él decir, yo dar tu par de zapatos no consumado. Y yo nunca he consumado ningún zapato después de este momento, el profeta declaró. Y él empieza a revelar cosas, es cumplir ahorita en mi vida 45 años después. ¿Entiende? Él declaró algo, yo creo él declaró algo abajo de la unción de Dios, dentro de existencia. ¿Entiende? Yo nunca olvido este encuentro, el primer encuentro con real 5 dedos profeta de Dios. Mucho poder, mucho poder.
También en la Alta Escritura es 1 Corintios 14:24. Mira, cuando yo evangelizar, tenía mucha experiencia cuando Dios da tu palabra de conocimiento, de palabra de sabiduría, o un profético palabra por persona no es salva. Por el propósito de Dios, por la persona, levántate, ellos conscientes. ¿Sabes qué? Este es real. Porque yo sé, no hay ningún camino este hombre o mujer conocer este secreto de mi corazón. Yo creo que el Espíritu Santo es aquí y Dios es real. Me gusta el tema poder evangelismo. Cuando tú fluyes en los dones, para persona no es salva, porque muchas veces este es el primer encuentro con el Espíritu Santo. Ellos nunca leen la palabra, ellos nunca ir a la iglesia, ellos no conocen el lingo, como nosotros cristianos hablar, de palabras nosotros platicar entre uno, hermano este, hermano otro. Ellos no hay ningún toque con cosas del Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo revelado a ti un secreto del corazón de persona, y tú compartir con sabiduría, no para causa vergüenza, pero de personas ojos abiertos, no hay ningún camino, esta persona sabe esto, este es real. Pero, si todos profetizan, entra algún incrédulo, indoctro, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón le hace manifiesto y postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. No sé, esta es buena explicación, pero muchas veces cuando nosotros, ¿sabes qué? Cuando nosotros encontramos persona no es salva, muchas veces no siente cómo puedo evangelizar a esta persona, porque nosotros no hay nada en común, ¿entiendes? Es just like manzanas y naranjas, y ellos no es parte de la cultura de la iglesia, ellos nunca ir a la iglesia, no hay ninguna persona en ellos familia. Pero cuando el Espíritu Santo pusiste en tu espíritu decir eso, es cuando ellos ojos abiertos y después es fácil, ¿entiendes? Bueno, ¿tienes Biblia? ¿Qué es el más famoso camino de salvación? Romanos 10. Abrir tu Biblia, Romanos 10, 8 a 13. Compartir. Yo, personalmente, mi favorito es, si ellos tienen Biblia. ¿Tienes Biblia? Sí. No importa, es católico, testigo, Jehová, es la misma palabra. Abrir Romanos 10, pásale a ellos decir, leer estas palabras. En ellos, en propia voz, leer Romanos 10, y el Espíritu Santo, y tú puedes ver cayó sobre ellos. Tú simplemente dices, ¿tú crees eso? Sí. Yo siento Jesucristo en verdad es el Hijo de Dios. Y Él morir por mis pecados. Oh, yo soy pecador. Yo necesito perdón. Yo necesito salvación. Entonces continuar. Si decir, tú crees en tu corazón, es por justicia. ¿Qué es justicia? Tu pecado es perdón. Y tu confesar con tu boca por salvación. Jesucristo es mi Señor por salvación. Es just exactamente fácil muchas veces. Cuando el Espíritu Santo es involucrado, nadie puede resistir. Y esta es la razón por los dones del Espíritu Santo, para evangelizar, para edificar la iglesia. ¿Entiende? Si tú quieres oración hoy, Él es aquí.
Ven por oración. En el nombre de Jesucristo. Apagó Benny la cámara, porfa. Y el sonido.